Bienvenidos a la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez. Bienvenidos a una nueva edición de la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, nutriólogo clínico. Hoy me acompaña de forma virtual mi querido doctor Alexander Montes de Oca, ginecólogo, obstetra, especialista en fertilidad, para darle continuidad al tema de COVID y en esta oportunidad hablar de embarazo y COVID. Bienvenido, doctor Montes de Oca, al programa. Hola Erika, ¿cómo estás? Qué gusto tenerlo aquí ahora de manera virtual, extendiendo una información de mucho interés. Aprovechando que este domingo se celebra el Día de las Madres, pues qué mejor momento que para estas mismas personas tan especiales hablar sobre este tema y aclarar muchísimas dudas, ¿verdad? Tranquilizar un poco si es posible también. Claro, para mí un placer realmente estar aquí, que podamos compartir informaciones y que las madres, las personas que estén embarazadas, puedan empaparse un poquitico más del tema y no estén tan preocupadas con la evolución de esta enfermedad. Claro, y con tanta desinformación que está abundando en todas las plataformas, redes sociales y demás. Así es. Entonces, doctor, la primera pregunta que toda persona se pregunta, valga la redundancia, es: ¿están las mujeres embarazadas por ser, vamos a decir, el embarazo, un estado vulnerable, en un mayor riesgo de contagiarse por el COVID-19? Ok, no. En el embarazo no parece haber un mayor riesgo de susceptibilidad a esta enfermedad, a menos de que la paciente tenga algún tipo de patología de base, ya sea hipertensión, ya sea diabetes, ya sea una paciente inmunosuprimida. Pero el simplemente hecho del embarazo no te predispone a que pueda presentar o no el COVID-19. Aunque en este caso, entonces, si la mujer sí tiene un embarazo con diabetes gestacional, con preeclampsia, con hipertensión gestacional, entonces sí hay como todo otro perfil como la de riesgo. población general, claro. Exacto. Y no es tampoco, y es siempre algo que aclaramos, que tiene mayor riesgo de contagiarse, sino que si se contagia, pues la probabilidad de que haga complicaciones. Claro. Exactamente, es interesante que se lleve, porque pues sí sabemos que en nuestra cultura y en muchísimas otras, la mujer embarazada se pone como si fuera un pedestal de cristal. Esa mujer no puede hacer nada, no se puede mover. Entonces yo pienso que a veces exageramos un poco y hasta daño le hacemos al inmovilizar tanto a una mujer embarazada, cuando al contrario, la actividad física, el moverse, el salir. Algo importante es que la mujer embarazada no debe catalogarse como, algunas lo hacen, como una enfermedad, porque pasan muchas cosas durante el periodo de gestación, pero son cambios fisiológicos los cuales, si no tienen ninguna patología de base, no deben pasar sin ningún tipo de problemas durante todo el embarazo. Entonces no debe ser, la paciente embarazada no debe ser aislada, no debe dejar de hacer ejercicio, como bien tú dijiste. La paciente embarazada es una condición fisiológica normal. Exacto. Ese es un periodo de la vida, pero que la normaliza en sus actividades habituales. Claro. Entonces, la próxima pregunta que me interesa a mí, que recién acabo de salir de un embarazo hace 4 meses, ¿cómo es el seguimiento? Porque pues yo iba periódicamente y así entiendo que se hace regularmente, pero ahora entendiendo, ahora se aperturaron muchísimas puertas, pero es de todas formas el seguimiento regular, cada mes, cada 3 meses. Mira, ha ido cambiando. Como todo ahora con el COVID, como es una enfermedad nueva, hemos ido aprendiendo paso a paso. Al inicio de que se presentó la primer brote y todo eso que tuvimos en cuarentena, se suspendieron todas las consultas. Tuvimos un periodo de tiempo de 15 días, 20 días en los cuales la paciente no llevaba sus chequeos prenatales regulares, simplemente por videoconferencias o por llamadas telefónicas, vía WhatsApp, FaceTime, esas cosas. Ahora mismo no, las visitas prenatales están abiertas. No te voy a decir que una paciente va a venir mensualmente como lo ha hecho. Uno puede, si no hay ningún tipo de patología, no hay ningún tipo de emergencia en el embarazo, se pueden distanciar un poco cada una de las visitas. Ya en el embarazo, a final del embarazo, por encima de las 35 o 36 semanas, sí se llevan sus chequeos prenatales normales, regulares, semanales. Todo esto con sus medidas de higiene.
tanto de la paciente que tiene que utilizar sus mascarillas, que debe ser por citas, debe cumplir con su horario de citas, no debe estar en la sala de espera con más pacientes, debe el mismo consultorio, aparte de garantizar a la paciente que esté ella sola, también las medidas de higiene, limpiar cada uno de los objetos en la cual la paciente pudiese topar, y lo más importante, uso de mascarillas y lavarse bien las manos antes y después de cada paciente. Claro, esas son incluso medidas de prevención. Yo que tengo una bebé que generales, exacto, claro, y eso todavía corrobora más lo que usted está diciendo. O sea, la mujer embarazada debe de involucrarse en el día a día sin tantos miedos, ¿verdad? Que pienso que ahora mismo se sienten muy abrumadas. Y obviamente le voy a hacer esta próxima pregunta, porque la verdad es que siempre me van a decir, bueno, a veces a la mujer embarazada hay que ponerle algunas vacunas. Y ahora mismo existe mucha controversia sobre si esto no vulnerabiliza, ¿verdad? Que hace que su sistema inmunológico sea un poco más, valga la redundancia, vulnerable a infecciones. ¿Esto ha variado el protocolo de toda mujer embarazada o sigue siendo el mismo? No, sigue siendo el mismo, eso dependiendo del protocolo que el médico lleve. Lleve a su vacuna del tétanos, su vacuna de la influenza es muy importante en la paciente, ya que como estamos con el tema del COVID, cualquier embarazada que tiene algún tipo de síntoma gripal piensa que pudiese ser el COVID, tanto ella como las personas que están alrededor de ella. Entonces debe protegerse, y una de estas es las vacunas. La vacuna de la influenza, que aunque tengamos ahora mismo con el COVID, también hay brotes de influenza. Entonces la paciente también debe vacunarse contra esta para poder disminuir el riesgo de contagio. Lógico. Y doctora, ya que estamos hablando de que si lo padece, si tiene algún caso de una embarazada con el COVID-19, ¿cómo se trata? Entendiendo que no contamos con un tratamiento protocolar, no todavía tenemos la cura, no contamos con vacuna. ¿Qué se está haciendo con estas pacientes? Mira, hasta ahora no he tenido pacientes embarazadas con COVID, gracias a Dios. Pero el chequeo o el protocolo que se sigue con estas pacientes es igual que en la población general. Paciente con una prueba positiva debe aislarse y tratar sintomatológicamente. El paciente presenta fiebre, dolor de cabeza, síntomas gripales, que son los que va a presentar con el COVID, y gracias a Dios en las pacientes embarazadas, como no hay un riesgo mayor de presentarlo, y si se presenta en formas leves o en formas moderadas. Entonces simplemente con tratamientos de síntomas son lo que vamos a llevar en estas pacientes. No sé, porque sabemos que el uso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, que cada vez está más en desuso, ¿verdad? Entendiendo que por el tiempo que tenemos ya en medio de la pandemia hay más evidencia científica, hay más estudios. Hoy sabemos, recientemente salió un estudio de que la hidroxicloroquina aumentaba incluso la mortalidad utilizando o no un antibiótico, en este caso como la citromicina. Entonces son medicamentos que entiendo son teratogénicos, que para los que no conocen el término es que afectan el producto, el bebé. Y que por tanto no se ha contemplado. ¿Ha habido, doctor, en revisiones de otros casos de mujeres embarazadas el uso de estos fármacos o se ha utilizado otro? No, sí. Bueno, desde el inicio de esta pandemia se han buscado varias alternativas terapéuticas, las cuales van desde el uso, como tú dijiste, de la cloroquina, hidroxicloroquina, hay medicamentos antivirales, antipalúdicos, antibióticos que se han utilizado en estas pacientes buscando la solución o uno poder agarrarse de algo para poder ayudar a estas pacientes. Todos los medicamentos utilizados están en estudio. Todos. No hay ninguno que te pueda decir, mira, esta es la panacea, pacientes con COVID, vamos a utilizar esto y ya. No, todos están en fase de estudios y hay muchos medicamentos los cuales están utilizando, son clase C durante el embarazo. Hay algunos que están aprobados por la FDA y otros que no. Sabemos que se han utilizado como antivirales el Remdesivir, que está aprobado por la FDA, pero igual hay algunos estudios que dicen que no se puede utilizar. Igual de la cloroquina y hidroxicloroquina, que es clasificación C por la FDA, y sabemos que tiene toxicidad cardíaca. La citromicina también se ha utilizado sola o en combinación con la cloroquina y la hidroxicloroquina. Y también hay algunos medicamentos que son inmunosupresores, que está el
el Tocilizumab. Sí, casi un trabalengua ese nombre. No se conocen sus efectos secundarios. Entonces, muchas veces nos damos a grado de manos y tenemos que simplemente ver beneficios y sopesar el riesgo y sopesar de que esta paciente puede ser beneficiada. Claro. Usted hablando ahora de clase C, clase B, recordé que durante el embarazo, pues, tuve una que otra necesidad de utilizar algún fármaco y me di cuenta de lo limitada que está todavía la farmacología con respecto al embarazo. Claro. Y la falta de estudios por, me imagino, temas éticos. Vámonos a tener que ir a una pequeña pausa, doctor, pero me interesa muchísimo tocar ese pequeño tema de manera, vamos a decir, abierta y continuar sobre este tema tan interesante de embarazo y COVID. Venimos con más de la consulta de MCA. La violencia contra la mujer tiene consecuencias en su salud física y mental. Es por ello que debemos de denunciar cada maltrato. Somos una empresa distribuidora de combustibles comprometida a llevar la satisfacción a nuestros clientes a través de productos de calidad y, sobre todo, un servicio personalizado. Visita nuestras estaciones de servicio ubicadas en todo el territorio nacional. Llegamos lejos por un ambiente mejor para todos. Ecopetróleo, tu gasolina. Estamos de vuelta en la consulta de MCA con una servidora, la doctora Erika Pérez, y hoy me acompaña virtualmente el doctor Alexander Montes de Oca, ginecólogo especialista en fertilidad. Hemos traído el tema de embarazo y COVID-19. El doctor explicaba antes de la pausa de que la mujer embarazada no tiene mayor riesgo de contagio si no tiene otras enfermedades como cualquier otra población de riesgo. Si la paciente no tiene hipertensión, diabetes o algún tipo de enfermedad inmunosupresiva, pues es una paciente que se puede integrar a las actividades rutinarias. Y cuando hablamos de integrarse a las actividades rutinarias es dentro del aislamiento que todos tenemos, ¿verdad? Porque probablemente pues las mujeres embarazadas estén tomando medidas drásticas. Vamos a hablar en lo adelante lo que esto puede repercutir en su embarazo. Justo antes de nosotros irnos a la pausa, hablábamos sobre la gran gama de medicamentos con los cuales actualmente contamos para experimentar con el coronavirus. Y voy a decir experimentar porque casi todos los fármacos, como decía el doctor, se encuentran en fase de estudio. Pero, doctora, a mí me llama muchísimo la atención que todavía en el siglo XXI, fuera del problema de la pandemia, casi todos los medicamentos se encuentran en categorías de riesgo para el consumo durante el embarazo. Incluso, para hablar de una manera llana, pues yo tengo una condición de que a mí de vez en cuando me da el vértigo posicional. Hay medicamentos que se pueden utilizar para esto, pero todavía se encuentran en una categoría como intermedia. ¿A qué se debe, doctor, que nosotros todavía no tengamos la certeza con muchísimos fármacos durante el embarazo? Y ni hablar de la lactancia. Bueno, en el embarazo, si vamos con el tema primero del coronavirus, la población embarazada que se ha ido, que tomó durante el virus es una población limitada. Igual, tú utilizar este tipo de medicamentos para tú probar embarazada es sumamente difícil por temas éticos y de saber si va a causar algún tipo de teratogenicidad tanto en la madre como en el feto. Entonces, por eso es que no son estudios abiertos, que primero deben pasarse por fases. Primero estudios en animales y luego, si hay cierta seguridad, pueden pasarse a estudios con humanos. Claro, o sea que definitivamente esto va para largo por un tema que yo comprendo perfectamente. O sea, yo no quisiera que prueben conmigo, embarazada, claro, si el medicamento funciona o no, tanto por el riesgo del bebé como por el riesgo de la madre. Claro. Esto es entendible. Esperemos que en lo adelante hayan formas de uno poder evidenciar funcionabilidad de fármacos sin afectar directamente pues a la persona. Doctora, hablábamos del tema también de aislamiento en casa. Aunque se han abierto ya muchísimos centros, incluso los centros comerciales ya empezaron a abrir, las diferentes empresas, macroempresas, pues muchas personas han vuelto a sus trabajos. Pero todavía
principalmente las mujeres embarazadas, se les aconseja mantenerse en casa por un tema de prevención. Usted ha tenido muchos episodios por vamos a decir, enclaustramiento, problemas de depresión, presión alta, alteración en muchísimas otras cosas, como en el sueño, en mujeres embarazadas. ¿Qué se ha visto como experiencia? Mira, lo más frecuente que se ha visto en este periodo es la ansiedad que presenta la mujer embarazada al no poder salir de su casa. Y no solamente eso, sino al no saber qué va a pasar con su embarazo y con su bebé. Como todo esto es nuevo, no sabemos las respuestas de esto, y a veces una respuesta hoy, mañana es una gran mentira. Entonces la paciente está en ese periodo de ansiedad que no sabe qué pasar. Igual cuando la paciente me pregunta, Alexander, entonces cuando yo esté con dolores, ¿cómo hago? ¿Voy a la clínica? ¿No voy a la clínica? ¿Entro a emergencia? ¿Qué cuidado debo de tener? Entonces esto le crea a esta paciente mucha ansiedad, que por lo tanto va a llevar falta de sueño. La paciente está como ansiosa, llamando mucho para saber qué va a pasar, qué va a seguir, cómo sería todo su seguimiento. Entonces, más que presentar problemas de hipertensión o algún tipo de otro tipo de patología, es más la ansiedad de no saber más adelante. La luz al final del túnel, tú no la ves todavía y no sabes, tienes incertidumbre de qué pasar. Y obviamente me imagino, doctor, que en este tiempo de pandemia, porque la gente sigue viviendo, las semanas siguen transcurriendo y se han dado partos, me imagino, se han dado cesárea. ¿Hay alguna condición a lo que esta pandemia predisponga a la paciente? Es decir, porque hay personas que dicen, bueno, tal vez el riesgo es mayor si es cesárea, o no, yo prefiero que sea parto vaginal por un tema de, vamos a decir, cuidado, evitar anestesia, manipulación. ¿Cuál es la postura desde el punto de vista ginecológico en este sentido? Mira, por la cuestión del coronavirus, no se debe cambiar la vía de parto de la mujer. Se puede hacer un parto normal sin ningún tipo de problemas. La única causa de cesárea son las causas obstétricas que pudiesen presentarse o previas o durante una labor de parto, pero no debe de cambiar la vía de desembarazo simplemente por el hecho del coronavirus. Las medidas generales, si uno trata de que la paciente, bueno, en mi caso, de que la paciente no pase por emergencia, de la paciente vaya directamente o a la habitación o a sala de parto y que sea evaluada en ese momento para evitar el riesgo de contagio. Igual después del parto, después de la cesárea, que la paciente sude alta, no durar sus 2 o 3 días en la clínica, sino que sea lo más rápido posible si las condiciones médicas lo permiten. Claro. ¿Y hay alguna área, me imagino que se han tomado medidas en estas clínicas y hospitales de aislar las habitaciones de mujeres posparto o incluso de cualquier otra enfermedad, las salas quirúrgicas, de los pacientes con probabilidad de coronavirus, o actualmente esto se mantiene en una rutina regular? No, hay habitaciones tanto en emergencia como ya en la planta, habitaciones que están destinadas a pacientes con coronavirus en las diferentes clínicas, en unas más que otras, dependiendo del tamaño de cada cual. Y también hay clínicas en las cuales solamente está teniendo pacientes con coronavirus para evitar el contagio. Ok. Y entendiendo, doctor, sabe que la información que existe es demasiado abundante y hay muchas personas que hablan de anticoagulación de forma preventiva. ¿Esto es algo que usted está contemplando, tomando el riesgo de sangrado, principalmente por lo que representa una cesárea, por lo que representa un parto? ¿Se utilizan anticoagulantes de manera preventiva en una cesárea por la inmovilidad de la paciente? ¿Cómo se está haciendo esto? Mira, no de manera rutinaria. Toda paciente antes de ser sometida a un procedimiento quirúrgico debe llevar su evaluación cardiovascular. Es lo primero, y en toda paciente, tanto para parto como para cesárea, se le pide su evaluación cardiovascular y nos seguimos las recomendaciones del cardiólogo. Pero no de forma rutinaria se llevan anticoagulantes. Yo en mi caso a las pacientes, aparte de que va a llevar sus medidas compresivas durante la cesárea, yo también propongo, le digo a la paciente que tiene que tener su movilización temprana para evitar cualquier tipo de problema. Ya la paciente a las 6 horas debe estar parada, dando sus pasitos para evitar cualquier tipo de complicaciones posteriores. Ok, sí, que se continúe el protocolo regular para evitar este riesgo, sin pensar que el COVID, está
impactando de alguna manera. Y Claro. una pregunta importantísima que toda madre se pregunta. ¿Se han visto casos de que el bebé pues nazca con COVID? Incluso se habla de que se vio un caso como que sacaron el bebé dentro de la bolsa para aislar. Eso me pareció muy confuso. Ese video que salió, era una cesárea en el cual estaba saliendo un bebé dentro de la bolsa amniótica, ese video es viejo, no es de ahora, de este momento. Y ese no tiene ningún tipo de eso no es para prevención del COVID. Eso es algo que muy raro que pase, es algo que pasa en un porcentaje 0.1, 0.2 de los partos procesados, es que es algo sumamente bajo. Claro. Y no tiene nada que ver con la enfermedad del COVID-19. Nada que ver. Claro, porque uno incluso tiene que romperse, sea dentro o fuera. Claro, el bebé tiene que exponerse incluso eso forma parte de su primer respiro y de todo eso. Me imagino que no es para nada fisiológico. Pero en el caso entonces de que un bebé tenga COVID, el manejo, ¿usted está al tanto sobre cómo lo han manejado? ¿Aquí han habido casos? ¿No se ha enterado? Mira, ahora mismo hay muchos estudios que hablan de que sí, de que hay transmisión vertical. Al principio dijimos que no. Al inicio de la pandemia se hablaba que no había transmisión vertical. Ahora hay estudios limitados, pues todos los estudios son limitados, de que sí hay transmisión vertical, pero el número de pacientes estudiados es muy bajo. Igual, hay otros estudios que hablan de que se ha encontrado sustancia de COVID en la placenta, de que la placenta pudiese llevar a que haya trombosis, en la placenta haya trombosis debido al COVID, y también muchísimas secreciones, tanto secreciones vaginales como secreciones en el hombre, en el semen, se ha visto presencia de COVID. Pero igual, son estudios limitados y no hay nada que nos diga a nosotros que esto es algo real. Que nos falta evidencia científica. Sí, falta mucha evidencia científica. En caso de pacientes, en bebés que nacen de madres positivas a COVID, se llevan las medidas generales iguales. Lavado de manos, lavado del área donde el bebé va a estar, mascarilla a la madre, y la madre puede tener puede estar conjunto con su bebé, puede lactar a su bebé sin ningún tipo de problema, solamente llevando sus medidas de higiene por el libro, ya sea lavar, mascarilla, lavado de manos. Y en caso de que la madre esté positiva y en el momento de la lactancia, ya después de la lactancia, sí se puede haber una separación de estos y que haya otra persona junto con la habitación de que pueda llevar todos los cuidados al bebé, ya sea cambiarlo, limpiar esa. Pero la lactancia puede darse. El tema de la lactancia a mí me interesa darle un poquito de amplio a eso. Es un tema sumamente interesante y sumamente importante. Pero tenemos que irnos a una pequeña pausa y venimos con más de la consulta de MCA. Plaza Lama, la supertienda, presenta. Tenemos demasiadas cosas como madres, demasiados roles, y mantenerlos a pesar de todo esto en realidad es muy difícil. La odontóloga Mayerlin de León se enfrenta a un nuevo reto cada día al recibir a sus pacientes, pese al riesgo de terminar contagiada del virus. Nosotros los dentistas, los odontólogos, estamos en contacto directo con lo que hace que el virus se pegue o se contagie, que es la saliva y los fluidos. Si yo me contagio, yo llevo ese virus a mi casa, a mi familia. Para ello, lo más difícil de este periodo de emergencia es asimilar que el virus provocó un cambio radical en los hábitos de todos, incluso la manera de relacionarse con los seres más queridos. Llegar a la casa y encontrar tus hijos y abrazarlo y besarlo es como la recompensa de todo lo que se vivió en el día. Y que ya eso no se pueda. Uno tener el miedo de que todavía lo pueda contaminar, de que a lo mejor no fue suficiente y de que ya yo sentirme, por mejor que yo lleve los protocolos, sentirme como que puedo ser una amenaza para mis propios hijos, es muy difícil, sabiendo de que ellos me necesitan, que ellos me ven y me siguen. Yo tengo que hacer que yo sea un ejemplo para ellos, porque ellos ven todo lo que yo hago. Yo tengo que enseñarlo a ellos de que nada lo puede detener,
que solo Dios puede detenernos. De León detalló cómo se esfuerza permanentemente por cumplir con su rol de velar por su familia. Me levanto por la mañana, superviso las tareas de mis hijos, le dejo una agenda, supervisar que cada quien cumpla con excelencia sus labores. Además de estar pendiente de su familia, la doctora, quien tiene 15 años de ejercicio profesional, está al frente en las operaciones de un centro odontológico, del cual ella es propietaria junto a su esposo. Exhortó a todas las mujeres, especialmente a las madres solteras, a vencer los obstáculos que se presentan en el camino sin que haya espacio para el miedo. Carolina Cepeda, Noticias SIN. Plaza Lama, la supertienda, presentó. Hoy dicen que todo cambió, y es verdad, todo cambió. Nuestro compromiso contigo ahora es mucho más grande. De todos y cada uno de los que hacemos Plaza Lama, que estamos aquí para que tú puedas estar allá. Gente que pone todo de sí en cada uno de sus departamentos para que tú tengas todo lo que necesitas. Por eso trabajamos incansablemente para implementar día a día todas las medidas de seguridad e higiene para que realices tus compras con total seguridad y tranquilidad al mejor precio. Plaza Lama. Estamos de vuelta aquí en la consulta de MCA, en mi casa. El doctor en su consultorio. El doctor que tenemos invitado, lo introduzco nuevamente, es el doctor Alexander Montes de Oca, ginecólogo especialista en fertilidad. Para nosotros es sumamente importante hablar sobre un tema con información de personas que han revisado la evidencia que hasta el momento tenemos. Siempre resaltamos el hecho de que nadie puede ser experto en COVID hasta que pasen muchos años de evidencia científica y podamos realmente evaluar a largo plazo cuál ha sido el impacto y cuál es realmente el tratamiento ideal. Mientras tanto, estamos trabajando con información actualizada y con lo que tenemos a mano y, por supuesto, en el caso de una mujer embarazada, con lo que la beneficia tanto a ella como a su bebé. Antes de la pausa, el doctor resaltaba, que es muy importante, que la madre, si tiene COVID y su bebé pues nació normal, aunque tenga COVID también, debe de lactar, ¿verdad? O sea que la lactancia no debe de bloquearse a menos que, me imagino, la madre reciba uno que otro medicamento que podría incluso ocurrir con cualquier otra enfermedad que no sea COVID, ¿verdad, doctor? Que tenga que interrumpir la lactancia. Claro, como tú bien dijiste, la lactancia no debe ser interrumpida por la infección por el COVID, tanto materna como fetal, a menos de que la mujer, la paciente, tenga una complicación grave que no la permita. Y en esos casos pudiese hacerse lo que es la extracción de la leche materna para poder entonces el bebé pueda ser alimentado con la leche materna. Y mantener la producción, que normalmente, claro. Y es importante siempre para toda madre lactante, usted va a producir leche siempre y cuando pues usted se la demande a su cuerpo, claro, ¿verdad? Muchas veces tiene el miedo a la madre de que, bueno, si interrumpir la lactancia, pues probablemente ya no pueda continuar, y definitivamente que hay estrategias para eso. Claro, siempre se habla tanto de uno poder del extractor, hay masajes que pueden ayudar, hay alimentos que ayudan a la producción de leche por la madre. Excelente. Y también es importante saber que la leche materna no solamente le confiere al bebé pues beneficios nutricionales, sino también del punto de vista inmunológico, claro, psicológico, es lo más importante. Claro. Exacto. Entonces, pues resaltando esta importancia de la lactancia, es importante para toda madre también saber de que si necesita utilizar algún fármaco, pues hay, vamos a decir que páginas y bases de datos para uno investigar, no necesariamente por COVID, sino por cualquier otra condición, si hay o no riesgo de lactancia, resaltando lo que hablábamos anteriormente también, de que se dividen en categorías, de que por ética, pues es difícil asegurar el riesgo en muchos casos. No, claro, y lo más importante de todos los medicamentos es que lo hable con su médico antes de automedicarse. Lo más importante. Hay muchas pacientes que, o por no llamar, o simplemente porque le dicen, se toman cualquier tipo de medicamento sin saber el riesgo que pudiese correr. Claro.
Tú sabes que cuando empezó la pandemia, yo como nutrióloga pues recibí muchísimos brebajes que la gente estaba haciendo. Desde ultradosis de vitamina C, que siempre he dicho, mire, la vitamina C es hidrosoluble, esto se va a eliminar el exceso por la orina, no tiene ningún sentido porque el cuerpo no la va a aprovechar, es como que no la metaboliza. Así como otros tipos de brebaje, que si jengibre, yo me imagino que usted como ginecólogo pues ha recibido muchísimos mitos sobre cosas que la gente no puede beber en el embarazo por un tema de que podría producir contracciones o de que podría hacerle daño a la madre. No, van de muchísimas cosas, desde, como tú dices, que puedan producir contracciones o que puede producir algún tipo de daño fetal, o hay muchísimas leyendas urbanas que hablan de medicamentos que vienen desde las abuelas, vienen por generación tras generación, tanto que no pueden utilizarse medicamentos o lo más común que te pueden decir, de ir al salón, que no pueden hacerlo porque puede tener algún tipo de problema con tu embarazo, y realmente no es así. Hasta cosas tan básicas como la higiene, el lavado de la cabeza. Hay personas que lo han puesto en duda y tenemos que saber de que siempre vamos a hablar en función de la evidencia científica y al contrario, principalmente ahora que nosotros necesitamos que todas las medidas de higiene se mantengan en el punto adecuado, pues estimulamos a que averigüe con su doctor, que seguro que está actualizado sobre esto. Claro, es lo ideal. Es lo ideal, claro. Aprovechando, doctor, que usted es especialista en fertilidad, ¿verdad? Esto es una rama de su carrera sumamente valorada, porque yo que soy madre puedo dar fe y testimonio de que yo creo que es una realización de toda mujer ser madre. Y realmente es ciertamente controversial en medio de una pandemia, pues buscar un embarazo. ¿Cuál sería su punto de vista, desde el punto de vista ginecológico, valga la redundancia, sobre el continuar buscando ese propósito? O si hay protocolos de hacerle pruebas asintomáticas a las madres, ¿cómo se está manejando esta parte? Mira, esa no tiene una respuesta precisa, ya que pueden influir varias cosas en el deseo de la mujer ser madre. ¿Qué es lo ideal en pacientes jóvenes, en pacientes que no tienen ningún tipo de problema que va con la fertilidad? Es que esperen, ya que como no sabemos el comportamiento de este virus y puede ir cambiando, no sabemos hacia qué podemos someter a esa paciente y a ese bebé. Pero en casos en los cuales pacientes las cuales tengan edad avanzada, ya sea por encima de 40 años, pacientes los cuales tengan algún tipo de patología, o pacientes, algo que se ve muy frecuente, pacientes oncológicas, las cuales no podemos dejar pasar tiempo o que se va a ser sometidas a algún tratamiento de radioterapia, quimioterapia, no podemos posponer el tratamiento de estas pacientes. Claro. También pacientes las cuales tengan una falla ovárica prematura, no podemos negarle la asistencia médica de fertilidad. Actualmente ya las clínicas de fertilidad, de reproducción, estamos abriéndolas para poder ayudar a estas pacientes. Sí, con todas las medidas, se está tomando que las pacientes antes de someterse a un procedimiento de reproducción que tenga sus pruebas de COVID, en todas las pruebas que se hacían hormonales, pruebas de semen y todo eso, tengamos que agregar lo que es la prueba del COVID para saber que están negativas y hacerla tanto en el momento de la punción ovárica, en caso de que sea una paciente que vaya a un procedimiento de reproducción asistida de alta complejidad, como en el momento en el cual vayamos a hacer una transferencia de embriones, para poder cubrirnos por todas partes y que no haya ningún tipo de problema en ese embarazo. De riesgo, claro. Y esta prueba para COVID no se está haciendo de forma protocolar en todas las embarazadas, aunque no tengan síntomas. No se está haciendo en todas las embarazadas de rutina. Sí, pacientes antes del parto, sí. Algunas clínicas ya le están pidiendo de forma rutinaria antes de la paciente ingresarse, sea para parto normal o también para cesárea, dentro del protocolo. Claro, y eso es muy importante, entendiendo el alto porcentaje de pacientes asintomáticos, claro. Pues parece relevante verdaderamente hacer siempre la prueba de COVID. Tenemos que irnos a una pequeña pausa, doctor, para nosotros terminar este tema tan interesante. Venimos con más de la consulta de MCA. La
La violencia psicológica y emocional también es violencia. Identifica a tiempo los primeros signos, establece límites y no toleres su evolución. Amarse y respetarse es fundamental en la lucha contra la violencia de género. Bienvenidos de nuevo a la consulta de MCA. Desde la casa estamos hablando de este programa tan interesante, Embarazo y COVID. Virtualmente me acompaña mi querido doctor, el doctor Alexander Montes de Oca, ginecólogo especialista en fertilidad. Y digo que es mi querido porque no es la primera vez que nos entrevistamos. Cuando tuve hace ya como 3 años un programa radial, él fue un asiduo colaborador, fue como 3 veces. Porque la verdad es que compartir información de calidad, a mí eso de verdad que me apasiona muchísimo. Y él es muy fluido, a mí me fascina hablar con personas que me hacen la entrevista mucho más cómoda. Entonces, doctor, antes de la pausa hablábamos sobre la importancia de especificar cada caso. Me encantó que fue muy puntual en la parte de que si toda mujer que busca un embarazo no puede esperar, pues hay protocolos que de manera muy empírica ya se han ajustado para evitar cualquier riesgo y que cualquier pues futura madre pueda tener ese beneficio de culminar con un embarazo saludable, así como si usted puede esperar, pues que espere, porque lo mejor es ser prudente en un momento como este, en el que todavía estamos en un punto de incertidumbre, aunque se han abierto ya muchos centros comerciales y muchas empresas, pues todavía nos queda esperar a ver qué pasa, ¿verdad? Claro. Con esta pandemia hasta nuevo aviso. Doctor, hablábamos sobre la importancia de la lactancia, sin importar si tiene COVID o no. Algunas medidas que a cualquier madre le interesa saber es: cuando estamos lactando, algunas imágenes que vemos en las diferentes redes sociales muestran a una madre lactando con mascarilla. ¿Esto es algo que se está recomendando para evitar el flujo con el bebé o cómo es? Porque esto es un momento, acuérdense que la lactancia es el día entero, ¿eh? Sí. Entonces, con la mascarilla como que me resulta ciertamente cuesta arriba. ¿Qué se está sugiriendo? Ahora mismo, por recomendaciones de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, no recomienda el uso de mascarilla en todo momento. Okay. Pero nosotros a veces hablamos con la paciente porque yo prefiero pecar por exceso en estos casos, como no conocemos y como te dijo ahorita, la gran verdad de hoy, mañana una gran mentira. Y como tenemos pacientes que están positivas y son asintomáticas, no sabemos si la puede utilizar, lo ideal es que la utilice para poder evitar, aunque la OMS no la recomienda. Ok, sí, y tampoco recomienda, según revisé, en niños, ¿verdad? En niños principalmente menos de 2 o 3 años. No se recomienda tampoco el uso de la mascarilla el día completo. Sí, tú vas a salir con tu niño, sí, tú la puedes poner por un momento, pero no de forma continua que esté utilizando la mascarilla. Exacto. Sí, pero al final uno tiene que saber cuál es el objetivo de la mascarilla, ¿verdad? Claro. Si ya me va a dar a mí más problema que beneficio, porque no voy a tener ningún contacto con nadie, pues probablemente no tenga mucho sentido colocársela. Claro. Como tú ves ahora mismo, muchas personas que andan con mascarillas en el carro, que no tienen ningún tipo de sentido. Claro. O sea, entonces debe utilizar la mascarilla si va a salir fuera de la calle, que puede tener un contacto directo con una persona que le pase cerca, va al supermercado, va a tener muchas personas al lado, va a ir al banco. Sí debe utilizar la mascarilla, pero ya hay momentos en los cuales en su carro, en su casa, que no es necesario utilizarlas. Usted sabe, doctor, que uno diciendo no tiene sentido. A veces me pongo en el lugar de cada persona y digo, wow, la verdad es que estamos en un momento de tanta incertidumbre, o sea, nos falta tanta información, hay demasiado miedo. O sea, incluso el objetivo de este tipo de programa que lanzamos cada semana es precisamente arrojar un poquito de luz, ver cuál es la información sobre cada especialidad de manera individual. Hemos hablado de piel, hemos hablado del punto de vista cardiovascular, hemos hablado del punto de vista psicológico, psiquiátrico, precisamente porque cada uno de esos perfiles tiene muchísimo miedo, ¿verdad? Entonces, es importante como escuchar siempre la voz del especialista, que nos da un poco de calma, y a pesar de eso, pues hay muchísimo miedo.
Doctor, entonces las medidas de prevención para toda mujer embarazada seguirán siendo las mismas que para la población general. Las mismas que la población general. Lavado de uso manos. de mascarillas, lavado de manos. El uso de guantes realmente yo no lo recomiendo mucho porque las personas crean una falsa sensación de seguridad al tener el guante. Y el guante se puede utilizar, pero debe de retirarse. No es que tú vas a estar con el guante y ya no hay nada. Pues tú ves muchas personas que andan en la calle con sus guantes puestos, comiendo, con sus guantes puestos, pasan la mano por la cara. Entonces realmente no estamos en nada. No, entonces, llevando el virus a la cara. Claro, yo prefiero que la paciente o la población general se lave las manos, utilice sus manitas limpias, se lave la mano varias veces al día y no lo utilice y no tenga la utilización del guante. Claro, y hablando de esta parte de desinfección, que es importante aclarar, pues fuera de la pandemia, recuerdo muy bien que durante el embarazo, a todas las mujeres en este estado les prohibían utilizar detergentes, porque si no le permiten ir al salón, doctor, imagínese usted utilizar cloro, utilizar alcohol en cantidades significativas, el lavado de manos frecuentes. ¿Cuál es su opinión sobre esto y para que las personas se sientan un poquito informadas sobre la postura de un ginecólogo? Mira, la paciente no debe dejar la parte de higienización de las manos por nada. No es que va a utilizar cloro al 100%, porque no es porque vaya a ocasionarle ningún tipo de problema al bebé por lavarse las manos, pero sí puede tener algún tipo de alteración en las manos, o sea, ya algo tópico. Pero debe lavarse las manos. Hay muchísimos productos los cuales tienen una cantidad de alcohol limitada y que se van a lavar las manos. Simplemente lavan su mano con agua y jabón. Más nada. No se está pidiendo más. Así no, es. Claro. Claro, y si usted ya está en el postparto, pues todos los cuidados de higiene, tanto de la madre como del bebé, deben de ser los mismos de siempre. Porque siempre se ha debido de mantener un ambiente lo más limpio posible. Lo más limpio posible. Claro. Tú desinfectar el área, si tú vas a comer en algún lugar, si utilizas algún tipo de plato, cuchara, los vasos, los biberones de los bebés. Claro. Sí, tener todo el cuidado de higiene. En las mismas clínicas, todo el cuidado de higiene de la parte médica, de enfermería y la misma paciente para evitar que pueda haber una propagación del virus. Claro, y a toda madre esta pregunta es muy importante para no dejarla fuera. Que además de los chequeos periódicos con el ginecólogo, que en el inicio de la pandemia se estuvieron haciendo por telemedicina, pero ya están abiertos, está la parte del seguimiento sonográfico, que inicialmente se hace transvaginal y luego se hace pues manera externa. ¿Este estudio es algo que se está limitando también por la pandemia? ¿Cómo se está manejando esto? Por la cercanía, ¿verdad? Esto de las sonografías me da risa porque hay algunas pacientes las cuales se quieren hacer sonografías en todos sus chequeos prenatales. Y algo que yo digo yo siento que no debe ser así, sí, claro. Que hay periodos establecidos para hacerse esos estudios prenatales. Ahora mismo, por la misma cuestión de lo del coronavirus, se han limitado un poquitico más. En el embarazo, lo normal es que se hagan de 5 a 6 sonografías durante todo el embarazo. Ahora se ha reducido a hacer las 4 sonografías, a menos de que la paciente, el bebé, tenga algún tipo de patología que necesite un estudio más. Se hacen estudios que van desde la semana 9, semana 12, que se haría una primera sonografía, luego de la semana 18 a la 22, de la semana 28 a la 32 y ya al final del embarazo. Esos serán los protocolos que se están utilizando ahora mismo para el chequeo sonográfico del embarazo. Claro, y tomando en cuenta que siempre se han tomado medidas de higiene para hacer estos estudios, pues se siguen haciendo de la misma manera, cada quien con su mascarilla, que es definitivamente la herramienta de protección que ahora mismo nosotros tenemos. La paciente, cuando llame a hacer su cita y le pongan su cita a una hora específica, primero cumplir esa cita de la paciente. Pero si ella llega al médico y ve que en la sala de espera hay 5 o 6 pacientes, que las reprograma. Claro. Tratar de no exponerse, tanto el paciente y uno como médico, cumplir ese tipo de normativas para evitar todo tipo de contagio. Muy importante, ahí me sentí identificada, pues incluso por ser médico, pues más interés tenía yo de ver cómo andaba todo de principio a fin, y es completamente innecesario, porque no va a haber diferencias significativas cuando se hacen tan periódicas las sonografías.
O sea que es muy importante escuchar ese protocolo que usted dice de que máximo 4, a menos que haya alguna eventualidad. Doctor, el tema ha sido súper, súper, súper interesante, súper agradecida de su tiempo, doctor, para que las personas que nos ven se eduquen sobre esta información, a toda mujer embarazada o que ha tenido un bebé, sentirse pues tranquila de que existe la medida de prevención, de que los casos ahora mismo no han aumentado en cuanto a mortalidad de mujeres embarazadas, ni hemos visto incluso como una secuencia de casos que haga que nosotros sintamos que haya que hacer algún cuidado en particular. Evite la automedicación, muy importante, siempre visitar a su especialista. Y doctor, nos vamos a ver pronto en otro tema, Dios mediante, no COVID, para que sigamos informando a la población. Muchísimas gracias, y a todos los que nos están viendo también. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima de la consulta de MCA. Cuando a mí me entregaron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue mis hijos. No he tenido problemas respiratorios, ningunos síntomas. Mírenme, yo estoy bien. Si yo quisiera salir a la calle, ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. Plaza Lama, la supertienda, presenta. La constancia y disciplina han sido la base para que a sus 29 años, Alba María Montero Rojas esté a cargo de la seguridad de la cárcel Juana Núñez en Salcedo. A los retos diarios en la cárcel, esta joven primer teniente del ejército también enfrenta ahora el peligro de ser afectada por la pandemia y llevar el virus a su casa, donde la esperan sus 3 pequeñas hijas. Uno de los momentos más difíciles de su jornada diaria es dejar en casa a sus hijas de 5 y 2 años, la menor de apenas 10 meses. Ella me dice a mí como que yo no paso tiempo suficiente con ella, porque yo tengo que salir todos los días y dejarla sola. Como que ella quiere estar más tiempo conmigo, pero dada mi profesión, tengo que dejarla, porque tengo que salir a cumplir con mi trabajo. Pero yo le digo que esto es un bien que yo estoy haciendo. Es un poco preocupante, porque puedo llevar a mi casa y contagiar a una de mis niñas o contagiarnos todos. Es algo muy difícil para mí. Alba María Montero Rojas exhorta a las madres que, al igual que ella, deben continuar su trabajo en medio de la pandemia, a mantenerse fuertes y firmes hasta superar la crisis. Plaza Lama, la supertienda, presentó. Hoy dicen que todo cambió, y es verdad, todo cambió. Nuestro compromiso contigo ahora es mucho más grande. De todos y cada uno de los que hacemos Plaza Lama, que estamos aquí para que tú puedas estar allá. Gente que pone todo de sí en cada uno de sus departamentos para que tú tengas todo lo que necesitas. Por eso trabajamos incansablemente para implementar día a día todas las medidas de seguridad e higiene para que realices tus compras con total seguridad y tranquilidad al mejor precio. Plaza Lama.